Y sobre este tema, precisamente la violencia que se vive en Tumbes y también en Ancash, pues nos acompaña ya el congresista Manuel Merino de Lama para hablar sobre estos temas y también sobre otros proyectos de ley y también leyes ya promulgadas. Congresista, bienvenido a CNC Matinal. Tremenda situación que se vive en el norte del país. Usted ha sido víctima de amenazas y también me comentaba, usted también y su familia ha sufrido violencia ya. ¿Cómo estás, Karina Aliaga? En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí en el canal del Congreso. Efectivamente, venir en esta mañana a poder compartir la real problemática que se viene presentando a nivel nacional, pero que se ha focalizado en el norte del país. El día de hoy, la Comisión de Fiscalización está sesionando en Ancash. Nosotros en el mes de enero tuvimos la oportunidad de sesionar en Tumbes y realmente lo que se viene viviendo en el país por la falta de acción de los órganos contralores, que creo que ahí es el tema, digamos, de quiebre que tiene que el Estado exigirle a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y al Poder Judicial una mejor reacción frente a los hechos que se vienen presentando a nivel nacional. ¿Por qué digo esto? Porque no es suficiente para nosotros que la Contraloría, que le hemos dado funciones sancionadoras, el día de hoy, por ejemplo, en el caso de Tumbes, tenemos más de 250 acciones de control que ha hecho la Contraloría. Pero lo que no viene sucediendo es cuál es la evaluación o cómo categoriza la Contraloría, cuándo debo sancionar administrativamente a un funcionario que viene delinquiendo o que viene malversando los recursos económicos. De la misma manera, enfocando el tema de la Contraloría, que ahí es donde hemos censurado, donde hemos hecho una crítica, digamos, a la Contraloría General de la República, porque en el caso de Tumbes, frente a las irregularidades que se han presentado, funcionarios que están en 6, 7, 8, 9, hasta 10 procesos, simplemente se está formulando habedurías para que se denuncie, para que esto vaya al Ministerio Público, y el propio Contralor ha dicho que un proceso de lucha contra la corrupción formal dura entre 8 y 10 años. Si queremos nosotros recuperar la confianza de la población, tenemos que empezar a sancionar. Y la Contraloría tiene funciones sancionadoras administrativas que creo que tiene que instrumentarlas de una manera más agresiva para empezar a ayudar, a colaborar a que esta reducción de la corrupción en estos niveles, especialmente del actuar del Ministerio Público, del Poder Judicial, que no viene dando resultados inmediatos. Y lo digo esto porque en el caso particular de la Fiscalía, en Tumbes tenemos más de 60 procesos. Hay procesos que se han archivado, que han sido un escándalo para los tumbesinos, por decirte un proceso que el fiscal dice que no pueden procesar al presidente regional porque no conoce de leyes, porque no es abogado. Entonces, en este caso, diríamos que en todos los puestos públicos que postule la gente que no es abogado porque nunca van a ser sancionados. Y así sucesivamente, otros hechos que por ejemplo, se han archivado, unas losas deportivas que se denunciaron en el mes de enero, digamos, del año 2012 que no se habían hecho, y las losas deportivas se hacen en el mes de enero del año 2013. Y la Fiscalía archiva porque dice que ya se subsanó el mal. O sea, ante tanta impunidad, realmente pues explica este descontento popular que hay en cada región del norte, ¿no? Y el día de hoy que está la Comisión de Fiscalización en Ancash, ya estuvo en Tumbes, nosotros hemos tenido ya la oportunidad de que, ampliando las denuncias recibidas, se ha convocado a la sociedad civil, ha estado el día viernes en la Comisión de Fiscalización, y realmente las denuncias que se han dado son preocupantes porque la prensa está siendo golpeada, la prensa está siendo amenazada. El caso propio de un parlamentario donde no se le respeta, donde se dice padrastro de la patria, todos esos hechos van generando mayor violencia. En el caso de Tumbes, que está por encima de Ancash, nosotros en crimen organizado o en sicariato estamos en 5º lugar y Ancash está en 7º lugar. Entonces ahí hay un hecho concreto que el Ministerio Público y el Poder Judicial tiene que dar resultado. El Poder Judicial de la misma forma. La Comisión de Fiscalización ha decidido ya convocar al presidente de la región. ¿Es suficiente esto? ¿O hay que tomar medidas como, por ejemplo, realizar otra audiencia, así como la que está ocurriendo en unos minutos más? Ya se recogieron las denuncias, ya está en proceso de investigación, se ha invitado a algunos actores, faltan los institutos tecnológicos, donde ahí hay un forado de 30 millones, que creo que es más rápido de poderlo investigar. Yo creo que aquí lo que tiene que hacer el Parlamento Nacional es agilizar. Si se va a hacer un acto de investigación hacia el gobierno regional de Tumbes, que este acto de investigación no sea más allá de 60, 90 días. Porque ya las pruebas están. Lo que se tiene es que consolidar todas las denuncias que se han hecho e inmediatamente formular la denuncia por parte del Parlamento Nacional para hacerle un llamado al Ministerio Público, para hacerle un llamado al Poder Judicial, para que su actuar de ellos sea más ágil, respuestas más rápidas, que no deje que se desborde la corrupción
Porque lamentablemente donde hay inseguridad hay corrupción. En Tumbes hay inseguridad porque hay corrupción. Y donde hay corrupción hay inseguridad. ¿Y qué hacemos en el caso del presidente regional en Tumbes, que ya anunció que no va a postular para las elecciones que vienen, pero sin embargo le pretende heredar esta tarea a la hija? Ese sería lo mismo, ¿no? Ese es un tema realmente grave, porque si bien es cierto, de una manera sistemática, el señor presidente regional dice: yo no voy a postular al gobierno regional, pero va a postular mi hija. El señor es divorciado, su hija es la primera dama en otra terminología, entonces estamos hablando de lo mismo, y eso genera más corrupción, porque el día de hoy ves pues a salir a una candidata que no sabe de dónde, la campaña que está haciendo, de dónde están los recursos, digamos, formulándose. En realidad hay una incertidumbre, y eso avasalla prácticamente y confunde a la población, porque lamentablemente una población que no se le ha generado condiciones de desarrollo estructuralmente, en la oportunidad de que la población económicamente activa tenga un trabajo digno, y está sujeto a ese trabajo a un trabajo del sector público, lamentablemente empiezas a manejar prácticamente tus intereses, y eso empieza a desbordar aún más la corrupción que se viene desarrollando no solo en Tumbes, se viene desarrollando en todo el país, pero con mayor incidencia en una población pequeña de 220.000 pobladores, donde claramente tú identificas los personajes que están en el entorno del gobierno regional, donde ves involucrados lamentablemente malos funcionarios del Ministerio Público, ves malos fiscales, así como hay buenos fiscales, en este caso llegas a determinar cuáles son esos malos fiscales, igual en el Poder Judicial llegas a determinar cuáles son malos jueces. En Tumbes se ha destituido 3 jueces, en Tumbes se le ha quitado la ratificación de la confianza a la fiscal superior de Tumbes. Sin embargo, eso no es suficiente. Entonces, yo creo que ahí la debilidad, cuando la corrupción se desarrolla en toda su magnitud y prácticamente quiere hacer como un tema de herencia, trasladarle la presidencia regional a su entorno, en este caso de su hija directa, creo que es un hecho mucho más grave, y que exige, en este caso particular, al Parlamento Nacional, que la acción fiscalizadora de parte de los órganos controladores sea mucho más competente, sea mucho más agresiva, para poder empezar a disminuir los índices. No queremos nosotros que el Perú llegue a las instancias en que está México. En México ya se ha desbordado la corrupción y la inseguridad ciudadana, que ha avasallado a las autoridades, y yo creo que eso no queremos. Ahora, mediáticamente queremos fortalecer, en este caso, el proceso de descentralización, pero hay que instrumentar los órganos que tenemos, contralores, para que esto pueda disminuir los índices. Ahora, congresista, lamentablemente son estas autoridades, por no decir todas, las que manejan el presupuesto de la región. Hablamos de los presidentes regionales, quienes distribuyen el dinero. Y con este tema quiero trasladar ya la pregunta a esta ley que ya se ha promulgado, que es precisamente, fue su iniciativa aquí en el Congreso, que es la uniformización del canon. Estos presidentes regionales son los que tienen que distribuir estos recursos. Con esta ley, que por supuesto es para que se logre el desarrollo de la región, mal usado el dinero, pasa lo que estamos viendo. Su intención ha sido concretar obras que de repente necesita la población, como hospitales, infraestructura, pero se está distribuyendo mal. Efectivamente. La función del parlamentario es legislativa, es fiscalizadora y es representativa. En el acto de representación nosotros hemos demostrado las acciones que tienes que hacer tú como parlamentario para conseguir más recursos para tu región. La región Tumbes ha recibido en estos 2 años y 8 meses el doble de lo que recibió la región, el gobierno regional en el periodo anterior. Entonces eso identifica claramente que se le ha conseguido más recursos al gobierno regional en general, municipalidades, gobierno regional, las OPDs que son ejecutivas del gobierno central, pero sin embargo, con esas mismas iniciativas legislativas hemos logrado esta ley de uniformización del canon, que ha permitido incorporar para Tumbes en el año 2013 recursos que es de impuesto a la renta del año 2012, 42 millones de soles, 39 millones y pico para la región, con los municipios provinciales y distritales, y 2 millones de soles para la Universidad Nacional de Tumbes. ¿Eso qué significa? Que hay recurso económico, pero lo que nos preocupa, en realidad, que estos más de 39 millones que ha recibido la región, casi 40 millones, la manera como se vienen utilizando. La región Tumbes en este momento es una de las regiones que tiene el primer lugar en ejecución presupuestal, pero sin embargo eso no se refleja en los hechos. En Tumbes hay más de 20 obras, de las cuales muchas de ellas se han financiado con plata del canon, porque recordemos que el canon se da en el año 83 con el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y el sobrecanon, que es lo que empieza a percibir Tumbes, porque en ese momento, a pesar de tener el primer pozo petrolero de Sudamérica, Tumbes ya no era productor de petróleo, y la ley claramente identificaba y determinaba
transferencia de canon a aquellas regiones donde producían o donde se explotaba este recurso no renovable, y ya Tumbes ya no era productor. Se da el sobrecanon petrolero, que es un porcentaje de este canon que empieza a transferirse a las regiones. Estos montos económicos que se suman a este traslado de impuesto a la renta que nunca antes se ha recibido en esos 41 años que lleva el canon y sobrecanon, es para incrementar las arcas económicas, pero para generar proyectos que realmente tangiblemente desarrollen la región. Pero yo debo lamentar, porque a pesar que el gobierno regional de Tumbes ha tenido los primeros lugares en la ejecución presupuestal, las obras que tienen que darse con marco presupuestal, más de 20 obras que se han convocado están desfinanciadas, se están generando adicionales, se están generando arbitrajes, se están generando inclusive la desazón y descontento de la población porque ve sus obras sin culminar, el sector salud, el sector educación, los demás sectores. Y en términos generales, esas irregularidades que se ven visiblemente, porque tú ves una obra, por decirte, malecón turístico, una obra de más de 20 millones de soles parada, ves una planta de agua que ha costado más de 17 millones de soles parada, abandonada, ves colegios que se han iniciado su construcción parados, ves centros de salud paralizados. Uno de los hospitales más grandes y más modernos que tenemos en el norte prácticamente está por paralizarse por falta de marco presupuestario. Entonces hay una ingobernabilidad en general, y estos recursos que con el mejor afán tú de generar condiciones de desarrollo, oportunidad de trabajo, empiezas a ver visiblemente que esa población no tiene oportunidad de trabajo, y cuando el gobierno empieza a estructurar su acción contra la lucha del contrabando y la defraudación tributaria, y lamentablemente entre Tumbes y Ecuador hay un tema abismalmente, digamos, visible, que son los precios de los hidrocarburos. La diferencia es casi 4 o 5 veces más. Empiezas a ver tú que a esa población no le das la oportunidad de tener una fuente de trabajo digna, y empiezas a manipular a esa población de este recurso que se han conseguido de más de 39 millones de soles, no bien utilizado. ¿Y a quién se le escapó la situación de las manos? ¿A quién le correspondió fiscalizar el dinero entregado? Los órganos controlores. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que cumplir una función mucho más, digamos, agresiva y mucho más inmediata en la información. Solo por poner como ejemplo, una distribución de un recurso que iba para deuda social ha sido mal utilizada, y ha tenido que ser el congresista quien haya determinado para que el Ministerio de Economía y Finanzas haya solicitado a la Contraloría General de la República para que haga una intervención de esta naturaleza. Entonces, en consecuencia, así como hemos conseguido esta ley que ha dado más recursos económicos, tenemos que exigirle al Ministerio de Economía y Finanzas para que trabaje de una manera más articulada con la Contraloría General de la República, y para que la Contraloría General de la República, de una manera más articulada, trabaje con el propio Ministerio Público, con el propio Poder Judicial y con el propio Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque, como yo lo he dicho anteriormente, donde hay inseguridad ciudadana hay corrupción, y donde hay corrupción hay inseguridad ciudadana. Congresista, y con esta ley son exactamente 4 regiones que se han visto beneficiadas. ¿Cuál es el monto en sí recaudado y cómo se ha distribuido en meses por cuotas? ¿Cómo ha sido el procedimiento? A ver, lo que pasa es que esta ley beneficia estrictamente a 4 regiones del país. El monto total son 240 millones de soles que en el año 2013 se ha transferido, y seguramente en el año 2014, como hay una disminución de barriles de petróleo, el monto oscilará entre los 200 a 210 millones. Pero son 240 millones de dinero fresco que nunca antes se recibió, que lo viene recibiendo Tumbes, lo viene recibiendo Piura, lo viene recibiendo Loreto y lo viene recibiendo Ucayali, en una distribución equitativa de acuerdo a su producción petrolera. Pero cada monto de estos recursos tiene una distribución diferente. El caso de Tumbes, el 40% de estos montos, de estos 40 millones, el 40% va para el gobierno regional. El 5% va para la Universidad Nacional de Tumbes, el 5% va para los institutos tecnológicos de Tumbes, y el otro 40% se distribuye entre todas las municipalidades provinciales y distritales. Esa es la repartición que tiene, digamos, estructurada el caso de Tumbes. Piura tiene una distribución diferente. En Piura solo es el 20% para el gobierno regional, y luego tienes el 50% para los gobiernos locales y el 20% para la zona productora, y tienes la distribución, digamos, para las municipalidades, las universidades y los institutos tecnológicos, el saldo que queda de ese 100%. Pero lo que sí tenemos que decir que este dinero es para obras de infraestructura, para equipamiento, en el caso de los tecnológicos, y para los gobiernos regionales y gobiernos locales es para obras de infraestructura. Bien, no es para gasto corriente. Muy amable por estar aquí en CNC Matinal.
Gracias por sus declaraciones. Vamos a estar atentos a lo que viene ocurriendo también en la región Tumbes. Definitivamente esto tiene que parar, y ya lo ha dicho también tanto el presidente del Congreso como el presidente de la República. Así que seguro que va a haber una próxima reunión y estaremos también atentos a la llegada pues, del presidente regional aquí a la Comisión de Fiscalización. Muy amable por estar aquí con nosotros. Amigos, nosotros vamos a presentar los titulares porque ya son las 8 en punto de la mañana. Vamos a ver los titulares.